¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos aficionados? Un placer saludar a todos ustedes en esta ocasión, teniendo un invitado de lujo. Precisamente vamos a platicar de un personaje que fue, una leyenda, o ha sido, o es una leyenda, para ser exactos, un atractivo importante de los Diablos Rojos del México, un ídolo de los Diablos Rojos del México, y es Miguel Suárez, que hace unos días fue mencionado, ganó una votación como el mejor jardinero derecho de la novena ideal de la Liga Mexicana, que son 95 años, y la verdad hay que resaltarlo en ese aspecto, sinceramente, porque Miguel Suárez ganó 3 campeonatos con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Verano y también 3 campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico. Impuso marca que todavía está en la Liga Mexicana en cuanto a imparables en una campaña, la primera que tiene, patea 188 imparables y con esto es mencionado como novato del año. Además, en esta votación que gana él como jardinero derecho, son dos íconos, me parece a mí. Uno de ellos, Felipe Clipper Montemayor, que jugó en grandes ligas un rato, y otro, la Malita Torres, Epitacio Torres, que fue el primer mexicano que pegara 1000 imparables en su carrera. Así que tengo el gusto, en verdad, de saludar en esta ocasión al hijo de Miguel Suárez López. Miguel Suárez Camacho, ¿cómo estás? Muy bien, Abelardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí disfrutando de lo que se puede en esta nueva realidad. Sí, efectivamente, y pues solamente queda pues cuidarnos un poco o un mucho, a la familia igual, y pues porque estamos expuestos todo el mundo en esta situación, lamentablemente. Pero bueno, hablemos un poquito de béisbol. Yo sé que pues una parte de esa carrera de tu papá pues no te tocó verla. Digo, éramos, te tocó también muy niño, ¿no? Sí, es correcto. Mi papá se inicia en el año del 71 y yo creo que no estaba ni en planes de él ni de mi mamá todavía. Como profesional me refiero a la Liga Mexicana de Béisbol. Y pues yo nací hasta el 78, un año después de que impusiera ese récord de 227 hits en una temporada en Liga Mexicana de Béisbol. Y ya había sido campeón con Diablos. Efectivamente, había sido campeón con los Diablos. Yo lo comencé primero a escucharlo, lo escuché primero que nada antes de ver béisbol en el Parque del Seguro Social, empezaba yo a escuchar los juegos por la radio y eso fue lo que a mí me hipnotizó, tanto para el béisbol como para la crónica. Y ya escuchaba ahí que jugaba tu papá, pero ya era el tiempo que estaba con los Tigres, en ese momento los Tigres de México, que pues de pronto digo, es un profesional. Perfecto, nada más ser un ídolo de los Diablos y posteriormente jugar con los Tigres. Le pasó a varios jugadores, pero digo, es una situación como que no se la espera a uno, ¿no? Sí, no, fue un tema para él, pues como bien lo mencionas, de una situación de profesional, porque te debo de confesar que él siempre me lo dijo, su equipo de niños, su equipo donde él aspiró siempre a llegar fue a Diablos Rojos del México. De hecho, le dolió mucho dejar a los Diablos Rojos del México, pero pues evidentemente por una situación o por otra tuvo que jugar en varios equipos. Y cuando llega a, a Tigres Capitalinos, pues le tocaron 3 temporadas ahí donde me platicó varias anécdotas con el gran dueño que tuvo Tigres en esa época, don Alejo Peralta. Sí, claro, que era un personaje muy especial y fue un personaje muy especial en el béisbol mexicano, Miguel, en cuanto a su visión de que quería tener peloteros mexicanos en el terreno de juego. Ahora lo que tenemos en Liga Mexicana son muchos jugadores no nacidos en nuestro país, fíjate. Sí, es cierto, y creo que es parte de la globalización de nuestra época, sí, y que finalmente también hay mayor acceso al béisbol de nuestro país y evidentemente ha mantenido su nivel por esas situaciones, ¿no? Por la diversidad que ha tenido. Cuando tú empiezas a darte cuenta de quién es tu papá, ya prácticamente le estaba ya retirado, ¿no? Uy, no, No. fíjate que creo que como todo hijo, nuestro héroe, nuestro ídolo es nuestro papá. Yo siempre lo digo con mucho orgullo, soy beisbolista desde la cuna. Eh,
Cuando mi papá decide casarse con mi mamá, es una situación particular porque él es de Sinaloa, mi mamá es de Guerrero, se conocen aquí en la Ciudad de México y después de 2 años de casados tienen primero a mi hermana en el 77 que le dicen que traía la bendición del récord. Yo nací en el 78 y después por situaciones de la vida y por qué no decirlo también de situaciones de béisbol, ellos deciden separarse y pues a mí me cuestionan a mi pequeña edad de 4 o 6 años, no me acuerdo bien la verdad, deben ser 6 años en 84. Me preguntan que con quién me voy a quedar y me dicen que, y yo decido irme con mi papá y me toca iniciar una pretemporada en Veracruz y evidentemente lo tengo como un aspecto importante porque pues ahí me impregné de todo el ambiente de béisbol. Vivía con él en el hotel, en el dugout, viajábamos y hacíamos toda una vida verdaderamente de beisbolista profesional. Pero contestando la pregunta, lo que yo te quiero decir es que desde entonces, pues yo empiezo a vivir, pues ese tema, desde pedir una foto, un autógrafo, que eran pocas las fotos por la época, pero el tema de un autógrafo, de que le dieran muchas facilidades donde él frecuentaba, etcétera, invitaciones a comer, a salir, etcétera. Y ahí es donde yo creo que tengo el primer momento de dimensionar la vida de mi papá como beisbolista profesional, al grado que en esa época a mí me preguntaban, y bueno, hasta adulto me preguntaban qué quería hacer, y quería ser beisbolista, ¿no? A mí me encantaba esa vida, porque la verdad es muy, muy, muy bonita, aunque también muy sacrificada en aquella época, que era puro camión. Me tocó viajar muchas veces con él y era puro camión, y era difícil, ¿no? Después te voy a decir otro momento, cuando ya evidentemente mi papá está retirado, en donde, pues la verdad también nada más por el puro nombre me relacionaban con él. Y ahí empiezo a ver otra dimensión de lo que fue mi papá, ¿no? En una ocasión, yo soy abogado, tomé una llamada y me dice el cliente que me presento con él, yo soy Miguel Suárez, y me dice, ay, licenciado, usted tiene voz de nombre de beisbolista. Le digo, sí, fíjese que es mi papá. Y entonces la verdad fue así para mí y para él también, ¿no? Claro. Impresionante el encuentro, porque él lo decía muy casual y ya ahí se confesó él conmigo, ¿no? Pues fíjese que su papá lo vi jugar en el Parque del Seguro Social y en fin, así muchas anécdotas que la verdad para mí, hasta donde no me he imaginado, ha resultado que conoce a mi papá No, fantástico. Y la verdad, o conocieron a mi papá. sobre todo tú, Miguel, que como dices, viajabas con los peloteros y ese aspecto, uno como aficionado quisiera tener de pronto una relación, sobre todo de niño, ver esos peloteros tan de cerca y tú los tenías a la mano materialmente. Sí, era impresionante. Fíjate que cuando pasamos a la tienda, mi papá me compraba una bolsa de chicles y se acercaban muchos peloteros a pedirme a mí chicles cuando estaba yo en el dugout. Me acuerdo mucho cuando Veracruz, estaba con el Águila de Veracruz, fuimos a una serie de pretemporada a Campeche y tuve la oportunidad ahí de saludar a muchos peloteros, pero dos personajes que no voy a olvidar es Nelson Barrera y Paquín Estrada. Paquín Estrada era de manager de Campeche y Nelson Barrera estaba jugando ahí en algún momento, sí, en esa pretemporada y no, para mí fue así impresionante, la verdad me marcó mucho. Como dices tú, Miguel, tu papá pues quería jugar con los Diablos, jugó con los Diablos. Tu papá es de Guasave y juega con Guasave. Sí, Digo, sí. creo que más no puede pedir. Bueno, te voy a decir una cosa, mi papá desde muy pequeño él se visualizó jugando béisbol profesional. En la familia de Guasave se menciona cómo fue que mi tata Guillermo, su papá, no Uh-huh. lo quería dejar jugar béisbol. Fue a escondidas que mi nana Agustina, en paz descansen los dos, lo dejó ir cuando hubo un tryout que organizó Beto Palafox, allá en Guasave, en el Estadio Viejo, le llamábamos, ahorita es un súper la ley. Y llorando, mi papá le pedía a mi nana,
pues que lo dejaran ir a jugar. Evidentemente en esa etapa él no visualizaba tanto un equipo concretamente, sino él quería jugar profesional. Claro. La suerte que tuvo fue que fue el equipo de los Diablos Rojos primero que dio la oportunidad y en el invierno fue Guasave el equipo local y que en esa temporada fue novato del año acá en Liga Mexicana de Verano y fue novato del año en Liga del Pacífico y como bien mencionas, fue campeón con Algodoneros de Guasave en esa primera temporada y también le tocó ser del Caribe. Sí. Entonces, y también se llevó el reconocimiento como novato del año. No era propiamente un premio como novato del año, sino que era un reconocimiento en la Serie del Caribe a la primera vez o algo similar al premio de novato del año. Eso me lo contó él muy humilde y a la vez muy orgulloso, que no sabe él si alguien, porque sí hay quien haya sido en el mismo año novato del año en las dos ligas, pero no sabíamos o no sabemos si alguien más ha logrado ese reconocimiento, ese tercer reconocimiento en su primera temporada. Y bueno, ¿cómo se da? El tema es que Beto Palafox, el que digamos lo descubrió y lo firma, pues trabajaba para Diablos Rojos del México. Y entonces él fue el que lo incursiona, lo firma y a su vez lo lleva a jugar la Liga Central. La Liga Central a los 16, 17 años, no tengo el dato exacto, pero pues mi papá debutó muy pequeño, debutó como a los 18 años. Y hay una anécdota de su debut que él contaba mucho, que todo el tiempo lo trajeron de temporada en estadios pequeños de Liga Central. Y cuando le toca, pues ya debutar, eh, que le habían hecho mucha publicidad, mencionaba él, eh, dice que en la primera entrada va de home team, pues debutaron contra Yucatán y que le llegó un rodado de hit y dice que no encontraba cómo meterle el guante para agarrar la pelota y de la emoción pues que tenía de debutar con Diablos Rojos del México y ya se le quitaron cuando pegó su primer hit, cuando le tocó venir a batear. Claro, ¿no? Te tiemblan las piernas, estás en shock en un momento dado cuando sucede ese aspecto y varios me lo han comentado, pero decía que tu papá, Miguel, es tocado por Dios, dedo de Dios, porque luego cuando estuvo con Navojoa, también Navojoa logra ser campeón cuando él está ahí presente. Sí, bueno, eso fue en el año de 78, cuando yo nací, 78, 79. Fue un equipo, evidentemente que yo no conocí, yo iba naciendo, pero bueno, me tocó convivir con Alfredo el Zurdo Ortiz, o he convivido mucho con él y me platican de la bonita experiencia, de la buena química que se logró en ese equipo de los Mayos de Navojoa, que llegaron a ser campeones, que casi no perdían, de hecho, en ese equipo, y que se conjuntó pues la ofensiva, la defensiva, el buen ambiente familiar, digamos, éramos vecinos, de cuenta de mi mamá con el Zurdo Ortiz y la esposa del Zurdo, sí, y bueno, había buenos extranjeros también. Lo que no te puedo asegurar, porque en ese equipo también coincidió Fernando Valenzuela. No te puedo asegurar si fue la temporada del campeonato, estoy casi seguro que no. Este, pero No creo que también no. tocó que mi papá jugara con Fernando Valenzuela en ese equipo. Y bueno, no, era un trabuco, la verdad, Mayas de Navajo. Sí, no. Pero en el 78-79, cuando quedan campeones, sí le tocó a mi papá. Y bueno, es su segunda serie del Caribe. Exacto. Guasave, ahora Navojoa. Pues fíjate que Fernando Valenzuela estuvo en 78, a partir de 78, 79 su debut en la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navojoa, Miguel, ¿eh? De ahí estuvo hasta el 94, 95, claro, ya dejando algunas temporadas Fernando Valenzuela de asistir a la Liga Mexicana del Pacífico por estar ya con los Dodgers, pero debuta en el 78, 79 Fernando Valenzuela jugando un juego nada más, pero estuvo en el equipo también. Fíjate, fíjate lo que son las cosas. ¿Te comentó algo tu papá, por ejemplo? Digo, Pues ¿cómo era entonces el... sí fue el año de que quedaron campeones. Sí quedó ahí también. Exacto, exacto, Miguel. Oye, Miguel,
te contó algo tu papá sobre el aspecto de cómo lidiar lo que él vivía, primer año, líder de Hit 188, Oh, novato del año, con, era con, un ídolo, cayó con el pie derecho. ¿Cómo lidiar a una persona tan joven en ese momento con todo eso que se vivía? sí, yo platiqué mucho con mi papá eh, de esos aspectos, de cómo poder nunca perder los pies sobre la tierra. Yo le reconocí a mi papá siempre que él era una persona muy sencilla, muy, muy humilde, pero porque yo creo que siempre la familia de Guasave, como yo le llamo a los Suárez, nunca lo dejaron despegarse del suelo ni perder el suelo. Uh -huh. En aquella época no te puedo dimensionar yo cuánto se ganaba de dinero, pero sin duda eran unas cantidades importantes. Pero más allá del tema económico, era la pasión, la fama que te podía generar la afición por el béisbol. Eran otras, la década de 70 y principios de los 80, yo por lo que he visto y por lo que he vivido de estas experiencias que me transmitieron, la gente se desbordaba por el béisbol. Eh, y sí decirte, o sea, por ejemplo, al acabar un juego, cómo los invitaban a comer, cómo nos invitaban y que la gente quería estar con ellos. Y una foto un autógrafo, sí era muy complicado para él, desde luego que sí. De hecho, él tenía una práctica ahí como para no perderse, él disfrutaba de acabar cada juego para, sin negar un autógrafo, porque eso sí también me lo dijo, yo nunca negué un autógrafo a menos de que fuera en papeles o en servilletas, que ya sé que después me los podían tirar, decía él, este, buscaba como de alguna manera un espacio en el logout para como asimilar todo lo que iba a venir después al salir del logout y no perderse, pues, y desde muy pequeño, como tú lo dices, 18, 19 años que debutó, pues tuvo esa bendición de Dios de que, como bien lo mencionas, cayó con el pie derecho, aunque aclaro, él es zurdo, él era zurdo, de lograr muy buenos números y caer sobre todo muy bien en la afición. La verdad, la afición lo acogió también mucho y y sí, yo creo que el secreto fue lo que él siempre me decía, ser humilde, ser sencillo y no perderse. Y reitero, creo que la familia le ayudó mucho para siempre trataba, y lo que a mí me cuentan de tíos, es que mi papá cuando llegaba a la casa ya, pues él no se envolvía en la posible fama que llegó a alcanzar, Uh sino -huh. que él, su pasión era seguir hablando de béisbol, jugar con los plebes allá en la colonia Eureka, béisbol, y jugaba con mis primos, jugaba con mis tíos, o sea, eran otras formas de pensar, no es que llegara y se guardara y que se cuidara porque estaba de descanso, sino él seguía pensando en béisbol, ¿no? En seguir jugando béisbol, al nivel que fuera. Que fue su pasión, entonces el rey de los deportes. Oye, Miguel, también queremos saber, digo, se han comentado mucho que de los Diablos pasa a los Cafeteros de Córdoba por algún cambio. ¿Te comentó algo sobre ese aspecto? ¿Por qué ese cambio? Digo, porque era un personaje importante con los Diablos Rojos del México, no le había ido mal ese último año, batió para 313, digo, no cualquiera batea. Digo, hay que indicar que tu papá prácticamente todas las campañas anduvo bateando 300, ya las últimas 3, 4 temporadas a lo mejor fue donde bajó, pero terminó con ese porcentaje de 300 y tantos en la Liga Mexicana, que lo pone entre los primeros también lugares de bateo en toda la historia de la liga. Pero te comentó algo sobre ese aspecto de ese cambio que para mí, digo que no lo viví, pero y ahora lo veo, digo, pero ¿por qué cambió de franela? Sí, bueno, mira, yo lo que te puedo decir, principio de propia mano de él y una teoría que yo tengo. La primero, lo que él me decía es que él siempre en cada temporada, en aquella época con el Gallego Vázquez, que era el que era el presidente del Consejo de Administración del Diablos, siempre buscaba renegociar su contrato. Y es cierto, o sea, a los jugadores no se les daba mucha oportunidad de negociar o poner condiciones. Creo que por eso después se viene el tema de la nave, o sea, Uh tiene una -huh. razón de ser el tema del movimiento. Además de otras cosas, ¿no?
y entonces mi papá siempre firmaba casi faltando semanas para que iniciara la temporada con Diablos. De hecho, hay una publicación de un periódico que tengo ahí en mi página de Facebook donde dice Miguelillo sigue vivo y demás porque se tardó en presentarse a la pretemporada. Y yo creo, y no creo, bueno, él me lo dijo, o sea, él era incómodo pues, para la directiva porque mi papá buscaba como que ganar un poquito más de dinero, ¿no? Reitero, no tengo la dimensión de cuánto se ganaba en aquella época, ni qué equivaldría a lo de hoy, ¿no? Pero en pocas palabras se daba a desear, ¿no? Eso es lo que él me expresaba en cuanto al tema relación con la directiva. Y la teoría que yo tengo es que, bueno, pues eso le resultaba a la directiva un poquito incómodo, porque evidentemente como que era rebelde. Pero además, sumado a esta suposición que yo tengo, yo he analizado un poquito la situación. Y en aquella época, la familia Mansur, eh, capitaneada o presidida por el señor Chara Mansur y después el señor Roberto Mansur, hijo, estaban en Cafeteros de Córdoba. Y no fue mi papá la única adquisición que hicieron de Diablos, sino que como que ellos buscaron ir desmantelando a los Diablos para la postre volverse dueños de los Diablos. Entonces, pues ¿cómo lo hacemos? Bajo el principio de divide y vencerás, ¿no? Entonces, aunque Claro. Diablos evidentemente desde aquella época era una organización muy fuerte, pero finalmente el objetivo lo cumplieron. Se hicieron dueños de Diablos y curiosamente mi papá ya no regresó como otros jugadores que sí regresaron a Diablos, porque bueno, mi papá pasa de Diablos a Córdoba y de Córdoba en otro cambio pasa a Reynosa y de Reynosa termina en Tigres, ¿no? En breve 2 temporadas. Ahora, también te voy a decir algo, mi papá pues era muy apreciado, ¿no? En la liga, por su bateo, evidentemente. Y por ahí tengo documentado algunos otros cambios que sufrió de equipos donde mi papá, pues, por ponerte un ejemplo, a mi papá lo cambiaron por 2 pitchers y por dinero además. Entonces se volvía pues una moneda de cambio interesante para los equipos, ¿no? Entonces siempre fue así como que algo te doy a cambio uno, pero recibo dos y aparte me das dinero por Miguelito Suárez, pues resultaba interesante la transacción para el equipo que los dejaba ir. Entonces, no te sé decir yo a ciencia cierta, eh, más allá de lo que te puedo expresar que me comentó mi papá, lo que sí evidentemente, pues le dolió muchísimo a mi papá, muchísimo llegar al cambio de Córdoba, aunque como bien lo mencionas, ya ahí mi papá todavía conservó por arriba de 300 de bateo, pero sí le dolió muchísimo dejar de hablar, la verdad te voy a decir. Yo siento que ahí como que él sufrió su primer desilusión como amante del béisbol en el sentido de que ya empezó a él a ver un poquito más por él en el tema contractual, aunque ya lo venía haciendo por Diablos, ¿no? Y de alguna manera con Diablos siempre de alguna manera fue bien pagado, ¿no? Sí, fueron 9 campañas de Miguel Suárez, pateando arriba de 300 de promedio en forma consecutiva. El año que no lo consigue, que le rompe, digamos, esa racha, es la del 80, cuando viene lo de la ANAVE. Voy a hacer una pausa cortita y regreso contigo, Miguel. Con mucho gusto. Moreno Catalán Abogados brinda servicios jurídicos para personas físicas y morales. Además, te apoya en trámites de divorcio, pensiones alimenticias, hipotecas, amparos, trámites en lo laboral y más. Ponte en contacto con nosotros y te atenderemos de inmediato. Nuestro correo electrónico morenocatalán@hotmail.com. Moreno Catalán Abogados. Estamos a tus órdenes. Nosotros nos acordamos de tu papá y la mayoría de la gente como el Mr. Hit, porque era un hombre que conectaba muchos imparables, pero ocupa el lugar número 12 en triples. Eso no quiere decir que también tenía velocidad, aparte del brazo que tenía ahí en el jardín derecho, el contacto que tenía con la bola, también tenía mucha velocidad. Sí, bueno, se dice del triple, el batazo más difícil del béisbol. Y sí, en las primeras temporadas, y eso me lo reconoció mi papá, que sí tenía velocidad, aunque no salía mucho al robo cuando llegaba a primera, sí tenía velocidad, ya esa facultad, me lo decía él, conforme fue pasando los años, pues la fue perdiendo de forma natural, ¿no? Pero sí,
De hecho, en las primeras temporadas, creo que quedaba por lo menos 3, 4 temporadas como líder de triples. Así es, digo, y está en el lugar 12, fíjate nada más, en toda la historia de la Liga Mexicana, en ese rubro, o sea, es la verdad extraordinario. Oye, Miguel, otro aspecto, ahora que hablamos de la nave, ¿te platicó algo de la nave? ¿Te comentó algo sobre ese hecho que pues partió el béisbol de nuestro país, que al final de cuentas ya nos empezaron a llenar los estadios, la gente como que empezó a resentir lo que se hizo en ese año? Como te comentaba, Largo, yo platicaba mucho con mi papá, me gustaba mucho que me contaras muchas anécdotas y nos reíamos mucho, solamente que había una anécdota concretamente del tema relacionado con la nave, en donde él ya había llegado de Reynosa a Tigres, de Broncos de Reynosa a Tigres, y me decía que cuando los Diablos no salen al campo por el paro, eh, eh, el señor Alejo Peralta se sale de su palco que estaba ahí al lado del dugout y les ordena enérgicamente que ellos sí salieran al campo. Entonces ellos sí tuvieron, los Tigres sí tuvieron que salir al campo por la instrucción de don Alejo, que evidentemente era el principal, uno de los más fuertes empresarios y sobre todo el que se oponía al movimiento, ¿no? Entonces, me decía, mira Miguelito, se paraba don Alejo y nos gritaba que saliéramos al campo. Entonces, la verdad fue así para mí, me lo contaba y él muy impresionado, siempre lo platicó, me lo platicó. Sí, y evidentemente, pues, mayores detalles en cuanto al movimiento, pues, pareciera que hubo un evento en Puebla, si no mal recuerdo que hasta unos peloteros terminaron, creo, en la cárcel, no me acuerdo bien la anécdota, pero eso fue lo que desató que el movimiento de la nave estallara. O sea, no hubo protección, no me acuerdo exactamente qué, creo que hubo en el estadio de Puebla, se metió el público al campo y hasta los peloteros fueron a parar a la cárcel y no tenían ninguna protección en cuanto a su trabajo, ¿no? Entonces, eso fue lo que saltó y eso se vio reflejado en la siguiente serie acá, Guerra Civil, era una guerra civil aquí en Parque del Seguro Social, en donde los Diablos no saltan al campo y los Tigres, por instrucciones de don Alejo, sí salieron. Pero bueno, finalmente pues ya todos conocemos la historia, ¿no? Se detuvo la temporada y después, ¿qué siguió? Pues que había que seguir comiendo y algunos siguieron en esta liga alterna que se formó. Y yo no, fíjate que nunca le pregunté a mi papá si él siguió jugando, ¿sí? Para algún equipo, aunque en alguna plática me mencionó al equipo de los Osos de Toluca, que me llamó mucho la atención porque pues no relaciona uno nada de béisbol con Toluca, ¿no? Pero sí, no sé si llegó a jugar con ellos o nada más fue así como que me mencionó algún jugador que estuvo por allá. Sí, supone que se quedó con los Tigres porque al año la temporada que se hizo extra está con los Tigres y así sigue 2, 3 años más con este equipo felino. Sí aparecieron ahí las truchas, los Osos Negros de Toluca y después aparecieron las truchas de Toluca, te acordarás, más adelante, después del equipo que fue campeón en Puebla, ese equipo de Toluca se fue a Puebla precisamente. Oye, bueno, tocando otro tema, ¿tu papá en algún momento tenía problemas con algún manager? ¿O él no tuvo problemas con los managers? Bueno, mira, es un tema de mucha intimidad, no sé, que yo recuerde que me haya platicado algún problema, alguna situación trascendente que te pueda yo platicar. Lo que sí te puedo yo platicar como anécdota es lo que él me expresaba de Cananea Reyes. Me decía él que la manera como les manejaba el tema mental, a mi papá le funcionaba mucho. O sea, se acomodaba muy bien mi papá con Cananea Reyes, con don Benjamín Cananea Reyes, para descanse. Me decía que desde un día antes, o sea, había un juego muy importante, ya los estaba visualizando y mentalizando no como hoy se puede pensar, ¿no? En que una
sesión de yoga, una sesión de mentalidad o una plática psicológica, no. Era una forma muy, podríamos decir, autodidacta, algo natural de Cananea Reyes, porque mi papá me decía, simplemente, mira, Miguelito, desde que llegaba yo al estadio me estaba diciendo, los Spats ya están nerviosos, Miguelito, porque los Bats ya están sonando, mira cómo chocan, o sea, desde ahí lo iba programando a que tuviera una buena presentación, un buen juego, ¿sí? Y entonces eso, pues a mi papá obviamente le acomodaba muy bien, ¿no? Entonces, es lo que yo te puedo expresar como anécdota de manager. Evidentemente, mi papá tuvo grandes managers, ¿no? Claro. Que lo acompañaban durante su carrera. Pero en especial que yo recuerde en alguna anécdota o plática con los managers, es ese que yo tengo grabado, ¿no? Porque a lo mejor me llama mucho la atención cómo sí trascendía pues en cada jugador el manejo de Cananea Reyes, ¿no? Y en especial mi Sí. papá cómo me lo expresó, que que inclusive yo te hablo del día que llegaba al estadio, pero desde un día antes ya estaba programándolos o diciéndoles que dieran un buen papel y no de una forma directa, sino indirecta, ¿no? Con esas frases, esas pequeñas frases de fíjate cómo están nerviosos los bat para que batees, ¿no? O sea, y ya con eso era una aliciente para mi papá, así me lo expresó, ¿no? Y no creas, fíjate, Miguel, que también uno como periodista, bueno, es entonces estudiante de periodista, todavía alcanzamos a entrevistar a Benjamín Cananea Reyes, nos mandaban de la escuela a entrevistas, y pues yo pues iba a entrevistar a la gente de béisbol, ¿no? Y entonces, tenía uno que pensar muy bien lo que preguntaba, ¿eh? Porque si no, híjoles, no te la acababas, era muy complicado Benjamín Canela Reyes en ese sentido, te ponía a veces hasta mal con todo el mundo por la pregunta que hicieras, entonces, y sobre todo si te veía muy chavo, pues todavía peor en ese sentido, entonces uno tenía que primero que nada, prepararse muy bien las preguntas, pero muy bien para no errarle, para no fallarle, y creo que eso también fue importante para uno, porque pues de pronto dice, bueno, no solamente con él, sino con todos, tienes que irte preparando para entrevistar a alguna persona del deporte, ¿no? Y digo, y Benjamín Canán Reyes a mí me dejó mucho en ese sentido, que era muy especial para las preguntas cuando uno iba a reportear. Bueno, Sí, no, otra cosa, ajá. no, la verdad, sí. Sí, te decía yo nada más ampliando un poquito el tema de las anécdotas con Cananea Reyes y mi papá, pues a mi papá lo ponía a calentar al inicio de un juego como pitcher. Yo no puedo asegurar, pero yo sí pienso, no sé si lo ponía a calentar por alguna circunstancia en especial, sino para como para camuflajear al abridor o algo así. No te lo puedo Ajá. decir, pero lo ponía a calentar como pitcher. ¿Sí me entiendes? En el bullpen que estaba pues del lado derecho, ¿no? El jardín del lado derecho del Parque del Seguro Social. Y también eso sí está documentado y lo he comprobado a través de varias personas. Mi papá también pichó con Diablos por instrucciones de Cananea Reyes, ¿no? En juego oficial. Evidentemente en un juego donde a lo mejor ya no quiso gastar ¿cómo se llama? Picheo, ¿sí? Pero pues tiene ese registro de mi papá también como pitcher en Liga Mexicana de Béisbol por Oye, esa situación, ¿no? qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato, Miguel, qué buen dato, porque de pronto las estadísticas ya no lo mencionan de esa forma, pero muy buen dato, de treparse a la lomita, a lanzar, como dices, el juego ya estaba perdido, pero de todos modos, lanzar a ese nivel, pues, tiene lo Sí. suyo, Y se acaba out. que es la parte más importante. Oye, ¿alguna anécdota más que tengas ahí? No sé, Pues mira, son a veces muchos, a ver, a veces la memoria me falla, pero no sé, me gustaría contarte evidentemente el momento en Costa Rica que él me platicó muchas veces de cuando rompió el récord, él de Al Pixton de los 125 hits, Ujú. 225 hits, sí, que ya estaba calificado Diablos para playoff, entonces llegaron allá y quedaron 3 juegos y el primer juego de la serie
lo, lo iguala el récord, ¿sí? Lo iguala, y al siguiente día pues él ya estaba un poquito más relajado para poder superar el récord. Entonces tuvo 2 o 3 turnos. El hecho es que no terminó ese juego porque Cananea lo manda a descansar y lo manda al hotel. Entonces mi papá ya estaba en el hotel esperando que llegara el equipo, y pues me dijo que me platicaba que él estaba viendo el reloj y que dieron las 9, dieron las 10, dieron las 11, dieron las 12, y resultó ser que Costa Rica y Diablos se fueron a un juego de extra innings, cuando la verdad es que ya no tenía pues mayor relevancia el resultado, pero pues en aquella época se jugaba con todo, cualquier juego, ¿no? Y entonces pues ya no pudo festejar, porque llegó muy noche el equipo y ya al siguiente día tenían otro juego, ¿no? Era el detalle que yo te quería comentar de esa anécdota de cuando él rompió el récord. Sí, y bueno, pues no sé, ahorita no se me viene otra anécdota de forma inmediata a la memoria, pero sin duda pues habrá muchos más por Pues su ahí. vivencia en Series del Caribe, Miguel, yo creo que es muy especial, ¿no? Dos Series del Caribe debe ser muy, muy especial. No cualquier pelotero tampoco asiste, ¿eh? Sí, bueno, el tema es que son 3 series del Caribe: Algodoneros, Navojoa y Culiacán. Culiacán, cierto, Este, cierto. eh, Él evidentemente no tuvo la fortuna de ganar la Serie del Caribe, pero siempre iba con mucha ilusión a esos juegos. Creo que siempre mi papá intentó llegar a grandes ligas, y un camino era la Serie del Caribe, era un gran foco en aquella época, ¿sí? Y pues entregaba todo, ¿no? Entregaba todo, inclusive el hermano mayor de mi papá, mi tío Hermes, platicaba, ¿no? No, tu papá se veía chiquito al lado de los negros allá en la Serie del Caribe, pero pues igual le pegó a las rectas y a las curvas, y le echaba muchas ganas. Desafortunadamente no lograron el campeonato en ninguna de esas 3 ocasiones, pero pero sí, no. Eh, de hecho, es relevante el tema de la tercera Serie del Caribe, porque mi papá llega como refuerzo a Culiacán, ¿sí? Y ya queda campeón Culiacán, y pues eso le da la oportunidad de llegar a su tercera Serie del Caribe. Y por ese pequeño espacio que tuvo ahí con Culiacán, campeón y Serie del Caribe, fíjate que lo tienen ahí reconocido en el estadio de Tomateros, allá en Culiacán. Tiene una foto, una placa de él ahí. Y la verdad también cuando llegué al estadio y la vi, pues me sorprendió, porque pues fue muy poco tiempo el que estuvo él con Tomateros, pero lo valoraron mucho, la verdad, la familia Ley. Sí, jugó un año y parte de otra temporada, ese 84-85, que fue la última que juega Miguel de Suárez ya en la Liga del Pacífico, donde participó en 14 campañas. Fíjate nada más, Miguel, juega casi 2,000 juegos en la Liga de Verano, casi 900 juegos en la Liga del Pacífico. Son demasiados en un momento dado. Hoy en día al pelotero se le cuida mucho y se le exige que no pase tal cantidad de juegos, tal cantidad de ir y lanzados, porque si no, ya no juega, ya descansa. Es lo que ha cambiado esta situación, ¿no? Sí, sin duda era otro béisbol, otra mentalidad, otra, otra preparación también, yo creo, Abelardo. Fíjate que allá se jugaba, allá me refiero a décadas 70, principios de los 80, se jugaba con más corazón en ese sentido, ¿no? No digo que hoy no se entreguen los peloteros, sin duda dejan el cuerpo hoy, pero en aquella época era sin pensar que pudiese pasar la próxima temporada. Era jugar diario, Uh-huh. ¿sí? Si por ahí en algún momento tenían, pues, oportunidad de desvelarse, o se escapaban, al día siguiente tenían que estar ahí y dar el juego al 100%, y demás, ¿no? Creo que era otra madera con la que estaba hecho el pelotero, mentalmente hablando, ¿no? Sin duda también era otra preparación física, otra Sí. alimentación, otra idea. Evidentemente hemos avanzado como en la ciencia deportiva en ese aspecto, ¿no? Hoy la alimentación se cuida, hoy se cuida el descanso, se cuida el crecimiento muscular, o sea, muchas cosas, y inclusive hay más técnicas para jugar, ¿no? Yo, por ejemplo, si retomando un tema de la anécdota
o comentarios de mi papá, yo le decía, oye, pa, ¿por qué no te vuelves tu instructor? ¿Por qué no enseñas tú tu bateo? Me dice, es que yo te digo algo, yo no sé cómo enseñar la técnica, porque yo lo hacía de forma natural. Yo no te puedo escribir, agarra ese vato, párate así. Yo lo hacía de una manera natural. Yo aprendí bateando piedras y corcholatas en Guasave, ¿me entiendes? Entonces, Sí, evidentemente hoy te paras tú, bueno, no se diga, ¿no? Yo te puedo decir que hay una estructura, una organización en el béisbol desde aquella época, pero hoy hablamos de academias de béisbol. En Monterrey, en Oaxaca, sí, se prepara ya al pelotero, tanto deportivamente como académicamente, ¿no? Entonces, son otros momentos, otras vivencias, cada una tiene su sabor, cada una tiene su mérito, y evidentemente, sí es eso. Tú observas ahí el número de juegos y sobre todo 14 temporadas en el Pacífico y 18 en Liga de Verano, pero hoy te podría decir que tiene igual o más juegos que un pelotero que lleve 25 o 30 temporadas, ¿no? Digo, ya ni siquiera ok. hay de esos ahorita, ¿no? Pero sí, mi papá se moría por jugar, jugaba, él lo decía, yo jugaba hasta gratis, ¿no? Y diario. Aunque te puede decir y se puede parecer un poquito ambivalente o contradictorio en el sentido de que buscaba ganar, pero pues cuando tenía familia, antes de la familia, pues evidentemente era otra idea, ¿no? Otro momento, ¿no? Sí, claro, Ujú. ya no piensas por ti nada más, tienes que pensar por los demás. Y precisamente lo que hablamos de tantos juegos, a la hora de retirarse, yo creo que ha de haber sido difícil tomar esa decisión ya. Híjole, es un tema muy sensible fuera un tema muy sensible para él siempre, y él siempre lo dijo, yo me voy a retirar cuando yo me dé cuenta que ya no soy capaz de dar el mismo rendimiento. No me va a gustar que anden diciendo de mí que me poncho o que ya no juego. Él le dolió mucho cuando tuvo esa transición de jugador maduro a jugador veterano, donde ya no jugaba diario precisamente. Inclusive en alguna oportunidad don Tommy Morales lo entrevistó y le hizo una pregunta directa, ¿no? ¿En qué momento fue para ti claro que tenías que retirarte? Y le contestó algo similar a esto, que cuando él sintió que de home a primera ya sentía como una montaña, que él se dio cuenta que se tenía que retirar. Yo no sabía, porque se lo dijo Tommy Morales en ese momento, cuando en el evento del fideicomiso que hizo de los Rojos del México Ah, a los ya. pensionados, que les llaman, sí, y en ese Ujú. momento lo estaba entrevistando, que esas palabras eran las de Baby Ruth. Tommy le dijo a él, como Baby Ruth, dice exactamente, don Tommy, así me identifiqué yo con esas palabras, y fue cuando yo me di cuenta que me tenía que retirar, y fue en aquella temporada con Los Ángeles de Puebla, que Ujú. él ya jugó 2 o 3 juegos, si no mal recuerdo, y ya no decidió ya no continuar, y se dio todo, ¿no? Se dio el momento en que él decidió tomar el retiro y al mismo tiempo la oportunidad de colocarse en Baja California Sur para el estado de Baja California Sur como entrenador de béisbol a las selecciones del estado. Pero sí llegó a entrenar entonces. Sí, pero no, digamos que no tenía cómo transmitir sus secretos de bateo, ¿no? Yo siempre le decía, enséñame a batear, compárteme tantito de tu don, pero no, me decía que para eso se nace, para eso se nace. Ujú. Fíjate que hay una anécdota de Héctor Espino precisamente en ese sentido también, cuando ya se retira como pelotero activo y entra de coach y un jugador le dice, don Héctor, écheme la mano para que batee, porque no he podido batear y usted es un gran bateador. Mira, tú nada más párate, viene la bola y le tiras y es así de fácil. Sí, no. Dice, No, sí, no. es que eran gente natural, como tú lo mencionas, ¿no? Era algo natural para ellos, batear, hacer las cosas. Entonces, de pronto pues, era difícil una técnica en especial que ellos tuvieran, ¿no? Sí, don Héctor Espino, en paz descanse, también un señorón del béisbol. Fíjate que yo lo conocí a él en Monterrey en el 94 cuando intronizaron a mi papá al Salón de la Fama. Tuve la oportunidad de conocerlo y saludarlo. Yo era muy joven todavía, 14, 15 Todavía. años tenía yo.
o un poquito más, y me presentó a mi papá y estuve en la ceremonia de intronización de mi papá, una persona muy agradable, muy natural, como también lo dices, fuera del campo, o sea, sencillo, espontáneo y sobre todo de muy buen carácter, muy buen humor. Y sí, sin duda, o sea, si uno analiza videos de Don Héctor Espino, y no lo puedo decir mi papá porque no he encontrado yo videos de su swing, he visto fotos, sí, la verdad es que pareciera que es muy fácil, ¿no? Pegarle a la bola y que te pueden decir párate así, agarra el bate asado y hay un tema muy importante en el bateo que yo creo que sí se puede decir de buenos bateadores, ¿no? Que es el tema del timing. El timing para sacar el bat, yo creo que ese no te lo da ninguna técnica, ¿no? El timing. Que a veces es el problema cuando entran en los slops de bateo, ¿no? Encontrarlo de nueva cuenta. Sí, de hecho, aprovecho para contarte una anécdota. Platicando con Alfredo El Sur Ortiz, yo le pregunté ya a mi papá fallecido si alguna vez le había pichado a mi papá, ¿sí? Y me dice, sí, claro, lo enfrenté varias veces en el Pacífico, y le pichaba y se enojaba mucho conmigo. Le digo, ¿y por qué se enojaba? Porque de repente le cambiaba el tiempo de mi wind-up. De repente me iba rápido, de repente corto, y tu papá siempre estaba ahí cazando el momento en que soltaba uno la bola para pegarle. Entonces, por eso se enojaba conmigo, porque yo trataba de sacarlo de tiempo, pues, para tirarle a la bola, ¿no? Esa es, yo creo que una, una clave para tener buen bateo, ¿no? Y Miguel, ahora hablando de ti en ese sentido, dices, bueno, tu papá, tremendo personaje de la pelota caliente, y Miguel Suárez, hijo, le encantó también el béisbol, pero no llegaste a jugar profesional. Fíjate que yo lo peleé con mi papá muchas veces y él nunca abiertamente me apoyó a ser profesional. Recuerdo que nos encontramos aquí en la Ciudad de México en el 94 en un juego de veteranos, todavía en el Parque del Seguro Social, y le expresé yo mi inquietud por ser profesional. Tenía yo 16 años y me dijo, ¿en verdad quieres ser beisbolista? Le dije, sí, sí quiero ser beisbolista. Le dije, ok, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 16. No, me dice, ya estás viejo. A esta edad tendrías que estar en Estados Unidos. Para jugar béisbol ya no quiero, me dijo. Entonces, y me exhortó, por no decirte que me obligó a seguir estudiando, ¿sí? Y me decía, yo quiero que te titules, yo quiero que estudies y demás. Evidentemente, pues no me quedé con la instrucción o con el mensaje que él me dio en ese momento. Y yo ya jugaba, digamos que semiprofesional, por no decir que camaroneaba a los 16 años, cobraba por jugar. Poco, pero pues ya me sobresalía, pues, o sea, es lo que te quiero expresar. Y en una oportunidad que tuve, me invitó a un tryout aquí a la Ciudad de México, el Peluche Peña, y me firmó, no te puedo decir un contrato, sino que me aseguró para Diablos, y estuve aquí en el 95, junio del 95, 2 meses en un tryout. Vivíamos ahí enfrente del Parque del Seguro Social. Fíjate que no lo había dicho nunca, lo voy a confesar. Yo era de la generación de Saúl Soto. Ah. Y llegó el momento que yo mismo me di cuenta que yo no estaba ya apto para continuar en el profesional, ¿no? Una cosa fue el nivel, otro tema, había que cuidarse mucho. Yo ya traía una lesión en la rodilla por temas del básquetbol. Yo jugué muchos deportes, fútbol, básquetbol, béisbol, en Acapulco, y salía a nacionales y demás, y ya traía una lesión muy fuerte en la rodilla, y entonces pues llegó el momento que yo mismo me di cuenta que no es que no fuera a funcionar, sino que a lo mejor también iba a estar muy fuerte la subida, en el sentido de que siempre era comparado con Miguelito Suárez, pues. Claro. Entonces no es lo mismo que llegara, no sé, un
una persona que no tenía un antecedente, un jugador que no tuviera un antecedente. Para empezar, yo me paraba a bater y esperaban que fuera zurdo. Después que sacara el bat con mi papá, y también veían mi altura y decían, ¿cómo si mi mide 1,70 y tú 1,82, ¿no? Entonces, bueno, mi papá mide 1,75, pero yo un poquito más alto que él. No me creían que fuera hijo de Miguel Suárez y me comprobaban y me comparaban con él. Finalmente, lo que te quiero decir es que llegó el punto en donde yo mismo me di cuenta que no era por ahí de béisbol y me regresé a estudiar, me regresé a Belardo a estudiar. Es algo que la verdad le agradezco a Dios que me haya dado esa claridad de tomar esa decisión, que no deseara, ¿no? Que no deseara en ser beisbolista. Seguí jugando béisbol, seguí jugando los demás deportes, sí, al nivel al que estaba, sí, hasta donde se pudo, pero me dediqué a estudiar. Hoy te puedo decir que tengo una licenciatura, de la cual, gracias a Dios, me ha permitido salir adelante, y no me arrepiento de esa decisión. Sí, te soy franco, me hubiera encantado ser beisbolista. Es algo incomparable. Me encanta el béisbol. Te consta a ti que ahí en la Liga Olmeca, donde nos conocimos, me la paso en el campo tratando de enseñar o de convivir con los niños, de estar ahí con la familia de béisbol. Y no me canso de béisbol, no me canso de hablar de béisbol. Soy un apasionado del béisbol, evidentemente, pues como te lo dije, lo heredé desde la cuna, y la verdad, cada quien que tiene su lugar, su destino, su resultado en esta vida, y pues para mí no me tocó ser beisbolista, y te lo quiero decir también así, no es que mi papá no me haya apoyado, sino que yo creo que él sabía que, no tanto que no nací yo para el béisbol, sino que no iba a ser fácil para mí ser beisbolista profesional, por lo que él a lo mejor ya había logrado. Y después te puedo hablar por mis hermanos, ¿no? Curiosamente, mis hermanos más pequeños, y les llevo 20 años, también intentaron jugar béisbol. A ellos sí los exhortó de alguna manera, a llevarlos a tryout al campo, pero definitivamente, pues no, cuando no se trae, pues no se trae, ¿no? Y pues no se nos dio ninguno de los tres jugar béisbol, y ahora nos dedicamos a la familia, a nuestros trabajos, como cualquier persona normal, ordinaria, que no está dentro del béisbol, ¿no? Yo creo que tu papá también, digo, tenía esa visión, ¿no? De saber en un momento dado qué persona podía llegar a lejos. Y además también, pues, no es una carrera tan fácil. Y también como papá dice, bueno, hijo, mejor dedícate al estudio, ¿no? Que es lo mejor. Que así cuando sucede, ¿no? Que el papá siempre quiere que el hijo estudie, ¿no? Es lo primordial, siempre tratas de que esté lo mejor posible, porque sabes que como pelotero, pues todo puede pasar y que no hagas una gran carrera y luego te quedes a la deriva sin saber qué hacer, ¿no? Sí, yo creo que esa era la principal razón de mi papá. Primero, como tú bien lo dices, pues él sabía, ahora sí que saber los bemoles, los recovecos del béisbol, que no iba a ser fácil, que a lo mejor en la época que yo quería ser beisbolista no se ganaba buen dinero aquí en México, y por eso la razón de quererme mandar a Estados Unidos, que evidentemente estaba viviéndose una transformación en esa época que yo quería hacer béisbol, que no dejaba todavía muy claro los estándares del béisbol mexicano. Recordemos que en 93, 94 pues estaba la crisis económica fuerte en nuestro país, inclusive se habló de que pues, se pudiese acabar la Liga Mexicana. Yo creo que si no hubiera llegado don Alfredo Harpelúa, compraba los Diablos, ya no existirían, Cierto, cierto. sinceramente. Y además, como tú dices bien, era un tema natural, el tema de la obtención del título, ¿no? Se tenía esa idea, ¿no? De que el título te podía asegurar un nivel de vida, una situación económica o un estatus inclusive, ¿no? Y demás. Evidentemente también, pues, él sabía qué condiciones tenía yo, ¿no? Para el juego. Y si me hubiera visto a lo mejor alguna facultad sobresaliente, pues sin duda me hubiera, a pesar de todo lo demás, me hubiera apoyado, porque también yo creo que hubiera sido una realización para él ver a un hijo jugar Liga Mexicana, ¿no? Y de alguna manera, darle continuidad a la leyenda, aunque la verdad yo, sinceramente te lo digo, a pesar de todo, que
creo que fue mejor así porque estaba muy fuerte la sombra me podía más, ¿no? O sea, estaba muy, muy difícil lo que se logró por parte de mi papá, ¿no? Cierto, iba a Ya pesar y no nada bastante. más en el tema individual, no nada más en el tema individual, sino en el tema colectivo, o sea, cuando tú ya lo mencionaste, 3 campeonatos con Diablos, 3 series del Caribe, que implican 3 campeonatos del Pacífico, sin duda hoy esos resultados, esos logros son igualados o se han superado inclusive, pero en aquella época que fueron ya una etapa madura de la liga o en ese crecimiento, en esa expansión que se tenía, pues no se habían logrado, ¿no? Bueno, ahí como papá él te dijo eso. Ahora al ver al nieto, digo, lo ve haciendo y No. jugando béisbol y desde mi punto de vista, buen béisbol que juega Miguelito o Mike, como lo llaman ustedes. Yo siempre le Sí, digo Miguelito. fíjate que fue otro momento para mí muy bonito que mi papá pudiera alcanzar a ver a jugar a mi hijo. A Miguelito sí le decimos así todos, como tú bien lo mencionas, de alguna manera ya en esta época posmoderna, pues el Miguel se vuelve Mike para todos y también lo conocemos, le decimos Mike. Este, mi papá tuvo la oportunidad de ver a Miguelito y fíjate que fue algo tan distinto que yo te puedo decir que con mi hijo, así de entrada, mi hijo tenía 2 años cuando mi papá tuvo ese encuentro con él, bate, sí se paró a batear. Fue un momento mágico, mágico. Yo lo sentí como que le estuviera entregando la estafeta de abuelo a nieto, Mm, porque pues así me lo hizo sentir él, pero claro. después ya cuando Miguelito creció y en un nacional o varios nacionales acá en la Ciudad de México, en Baja California, en La Paz, que lo vio jugar, pues él sí ya se expresó de otra manera, ¿no? Ya decía, Miguelito puede llegar, ¿eh? Miguelito puede llegar y tenía escasos 7 años cuando lo vio en el primer nacional, después en 7, 8, en Baja California fue la última oportunidad que tuvo de verlo. Sí, la verdad lo vio y se quedó con esa idea, o se fue con esa idea de que mi hijo Miguelito pudiese llegar a ser profesional y ojalá pues lo logre si él se lo propone, si a él le gusta, si él quiere. Yo la verdad te doy mi opinión, yo no quiero forzarlo, yo creo que tiene que ser natural, y de repente creo que también estoy convencido que si hay que tomar una decisión en el momento de que Miguelito tenga que decir estudiar o jugar béisbol, sin duda haré todo lo posible por apoyarlo en que juegue béisbol, sin duda. Pero no por el tema yo esté frustrado, no, sino porque verdaderamente estoy convencido que pudiese llegar a lograr algo, no nada más a Liga Mexicana o Pacífico, sino sí creo que pudiese llegar al otro lado, a grandes ligas, ¿no? Y se está trabajando para eso, evidentemente, ¿no? Digo, ahorita, por ejemplo, el tema de la pandemia nos tiene a todos enojados, frustrados, porque se suspendió la temporada del Día del Sí. Meca, se suspendió todo, y la verdad, pues estamos ansiosos de béisbol, ¿no? Y aquí se la pasa jugando y ya va a tirar todas las paredes de tanto que batea aquí con la pelota, ¿no? Sí, bueno, que todo esto, como tú mencionas, pues sea natural. Lo que se vaya a dar, que se dé al final de cuentas Sí, no forzarlo. y esperemos verlo. Primero Dios, sí. Bueno, Miguel, ¿algo que quieres agregar? No, pues simplemente agradecerle nuevamente a ti, a todo tu equipo, la invitación a esta entrevista, la verdad la hago con mucho gusto, con mucho entusiasmo, después de esa una obtención más por parte de la carrera de mi papá, de que lo hayan nombrado jardinero derecho de la novena ideal G500 con motivo del aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol. La verdad es que nos falta tiempo para seguir platicando y poder seguir comentando anécdotas de mi papá y de amigos de mi papá, de situaciones que tuvieron como compañeros, de su roomie, por ejemplo, el Abulón Hernández, ¿no? A todos ellos les mando un saludo, este,
y de verdad agradecido con la vida, agradecido con Dios por tener un papá Mr. Hit y saber de béisbol gracias a él y estar aquí con ustedes, que sin duda no hubiese sido así si no es por él, ¿no? Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Digo, es cierto, quedó mucho que platicar. Creo que unas 12 horas hubieran sido más o menos la opción para platicar de lo que nos gusta tanto. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por esta opción de platicar y sobre todo de conocer más acerca de un gran personaje que pues dejó huella tanto en Liga Mexicana de Verano como en la Liga del Pacífico. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, te mando un fuerte abrazo. Bien, amigos, muchísimas gracias también a todos ustedes. Cuídense y así nos cuidamos todos. Hasta la próxima.